Buenos días. Esta es la presentación correspondiente para la implementación en MATLAB de un algoritmo para obtener el SOC y SOH en una celda de iones de litio 18650 por los integrantes Jordi Quesada Avendaño, Carlos Daniel Trejos Angulo, Johan Chávez Zamora y Marcelo Gutiérrez Badilla. En el siguiente modelo, para la celda 18650, se puede ver representado por el siguiente diagrama, el cual consta de dos resistencias y un capacitor. Esto para modelar las características transitorias de la celda. Este modelo es relativamente sencillo, sin embargo, puede emular en buena manera el funcionamiento de la batería física, ya que este modelo puede ser más específico al agregar más circuitos RC en serie con el ya existente, pero por motivos de simplicidad será con solo uno. Se presenta una fuente V sub OC que presenta la tensión fija de la celda, la resistencia R sub R y capacitancia C sub R, que son los parámetros intrínsecos de la celda, que por cierto son los parámetros que hacen que la carga de la batería decrezca. Y luego tenemos la resistencia R, que es la resistencia de Thevenin. Seguidamente, a la derecha, tenemos su modelo con sus parámetros equivalentes en Simulink. Para el diseño del estado de carga SOC utilizamos la estimación de Coulomb Counter, la cual integra la corriente entregada o suministrada por el tiempo para obtener el estado de carga, para el cual utilizamos la siguiente fórmula para relacionar la carga de la celda QE y la capacidad de la celda CQ, donde primero calculamos la carga de la celda QE haciendo un integral de corrientes de la batería a través del tiempo tau, por ello su nombre Coulomb Counter. Y luego con la QE calculada utilizamos esta relación de carga a la celda entre la capacidad de la celda, esto menos 1 para obtener el estado de carga actual. Para el estado de salud también se utiliza el Coulomb Counter como en el SOC, pero esta vez para calcular la capacitancia total, ya que el SOH no es más que una relación entre la capacitancia total de la celda deteriorada por el tiempo, denotada como QH, y la capacitancia total de la celda en estado nuevo, QNew. Esto se puede tener como ejemplo en la gráfica adjunta, donde las gráficas rojo, verde y morado son tan solo una proporción de la celeste, siendo esta la capacitancia total cuando la celda estaba nueva y las otras siendo las capacitancias cuando la celda ya se ha ido deteriorando. En esta sección presentaremos la simulación que se realizó en el software Simulink. Para esto, bueno, como se puede apreciar en la imagen, se tienen diferentes módulos. Unos representan directamente lo que es la celda, el funcionamiento de la celda. Otros están añadidos para realizar un tipo de conversión desde el formato que presenta los datos Simulink al formato que presenta los datos MATLAB para poder realizar ciertos cálculos y obtener ciertos valores que ocupamos posteriormente, digamos. Y tenemos en específico los subsistemas que calculan el SOC y el SOH. Como podemos apreciar, se pueden definir dos secciones de bloques. En esta parte de más arriba tenemos lo que es el formato de la celda, en específico la fuente de voltaje controlada por voltaje y lo que es el circuito interno de la celda, que aquí lo podemos apreciar, tal y como lo dijo el compañero anteriormente, se tiene la resistencia R en serie con un circuito RC, que ya el compañero les mencionó cuál es la función. Después tenemos esos convertidores de corriente y voltaje, lo que hacen es medir cuánta corriente está pasando por una resistencia de prueba, que en este caso es una resistencia de carga de 5 ohmios, y nos dicen cuál es la corriente y el voltaje que está pasando por esa resistencia. Dado la corriente que pasa por este elemento, se hace el cálculo del SOC, que aquí podemos ver el sistema del SOC. Esa recalcula lo que es la fórmula en sí, y eso se le resta al SOC inicial, que es un valor dado característico de la celda. Después tenemos lo que es el cálculo del SOH. El sistema es muy similar al del cálculo del SOC, con sus ligeras diferencias.
Aquí tenemos un osciloscopio, que es el que nos muestra los resultados de la simulación. Bueno, cabe destacar que los resultados del SOC se realimentan a la fuente de voltaje. Dado esto, obtenemos los resultados del osciloscopio, que serían los siguientes. Aquí, como podemos apreciar, tanto la corriente como el voltaje decrecen en el tiempo, lo que es esperable. Hemos definido que para la constante de tiempo de ese sistema, en el momento en que la batería o la celda decrece 1 voltio, lo establecemos para tomarlo como referencia para otras mediciones. En este caso, eso se obtiene en 6.505 segundos. Eso nos sirve como referencia para calcular el SOH, el SOC y diferentes otras mediciones. Aquí podemos ver el voltaje cómo decrece, la corriente que también decrece a una manera un poco más lenta. El SOC también va decreciente y el SOH podemos apreciar que alcanza un valor de 0, bueno, aquí no se nota tanto, pero si se le hace un zoom, alcanza un valor de 0,89, que en este caso sería un 89% para el valor de resistencia que tengo ahorita de prueba, que es una resistencia interna de un ohmio. Esta resistencia se incrementa con el tiempo, lo cual va a variar. En el caso inicial que tomamos como referencia es de 0,0258 segundos, lo cual nos da como resultado el SOH de 1 voltio, que sería un 100% de state of health de la batería. Y bueno, esa sería nuestra presentación. Muchas gracias por la atención y nos vemos.